Bueno, no me lo puedo creer. Esto se materializa. Por fin aquí, no me lo puedo creer de verdad. Después de 3 meses de preparación, esto va a ser una auténtica locura. 14 días en autosuficiencia, más de 700 kilómetros, un río poderoso como es el río Yukón, y no tenemos experiencia con aguas en movimiento, así que esperamos no tener ningún problema. Va rápido, cuando entremos ahí nos va a girar el agua rápido, ¿eh? Y vamos a bajar a toda castaña. Bueno, pues menudo inicio estamos teniendo. Acabamos de salir de Whitehorse y empezamos ya con agua, con lluvia. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a tener tiempo de todos los colores en 14 días de travesía. Vamos a 11 km por hora, no os lo perdáis, 11,4 km por hora. Hemos hecho 3 kilómetros sin despeinarnos, vamos. Me estoy empezando a dar cuenta ahora de la dimensión de esto, ¿eh? ¡Wala! Esto es exagerado, ¿eh? Poco a poco vamos dejando atrás Whitehorse, que es la capital del Yukón. Tiene el récord Guinness, es la ciudad con la atmósfera más limpia del mundo. Tiene un récord de mínima de 56 grados negativos. Ahora en España es la 1 de la mañana. Teniendo en cuenta que llegamos ayer, tenemos un jet lag considerable. Ahora ya tendríamos que estar durmiendo hace rato. Y nos quedan por lo menos pues 2 o 3 horas más de remo. ¿Qué tal va el timón? ¿Bien? Sí, va muy bien. Se nota, ¿no? Nos haría falta uno a nosotros. Y bueno, yo creo que estamos relativamente cerca del lago Laberge, que es nuestro reto de mañana. El lago Laberge tiene muchas historias y es muy peligroso si hace viento. Estamos ya reventadísimos, reventadísimos. Llevamos ya casi 30 kilómetros. Pues aquí vamos a pasar la noche. Aunque no lo parezca, son ya las 9 de la noche, noche entre comillas, y va a tocar ya meterse a dormir porque de verdad que estamos muertísimos. Bueno, esperemos que esta noche no tengamos visita indeseada, porque no estamos para bromas, ¿eh? Bueno, ni esta noche ni ninguna, pero vamos, hoy ya no podemos más. Así que vamos a dejar aquí abajo la canoa y el kayak y nos vamos a dormir, pero ya. Buenos días, son las 2 de la mañana. Mirad qué luz que hay. No se llega a hacer de noche completamente. Hace fresquillo, ¿eh? Es nuestra primera vez durmiendo en territorio grizzly y la verdad es que esta es una de nuestras preocupaciones. Ahora vamos a buscar la comida, que la tenemos lejos del campamento, y vamos a desayunar. Vamos a ver que no hayamos tenido visita esta noche. ¿Dónde la comida? Empezamos el día 2, 4:30 de la mañana. Lagos tan grandes como el Laberge. Pensad que este lago tiene 50 kilómetros de largo y de ancho me parece que hace de 2 a 5 kilómetros. Y cuando sopla el viento se hacen olas enormes, porque las olas te empujan hacia el centro y como son tan altas, cogen tanta altura, te entra agua en la embarcación y te hundes, te acabas hundiendo. Ya estamos en el lago y ahora esto hay que aprovecharlo porque nos lo hemos encontrado casi como un espejo y esto puede cambiar de un momento a otro. Así que vamos a darle y vamos a avanzar todo lo que podamos. Nos acercamos a la orilla por seguridad.
Nos acercamos a la orilla del lago, iremos siguiendo el margen derecho del lago. No es nada seguro ir por el centro. Si te pilla un cambio brusco de tiempo, vamos, te juegas la vida. De ahí venimos, en el centro está cayendo una buena tormenta y un poquito a la derecha está la desembocadura. Vamos a parar un momento aquí en la orilla. Menos mal que ha salido el sol ya, son casi las 7 de la mañana, aunque estábamos pillando mucho frío, hemos tenido que parar aquí en una playa. No puedo ni levantar los brazos para decirle hola. Tengo un grumete amotinado, Alex. ¿Ahora qué hago? Esto está siendo hoy un regalo. Estamos aprovechando para darle un poquito a ver si vamos ganando terreno. El paisaje es indescriptible. Ha llegado el momento, Kit Kat. Vamos a comer alguna porquería. ¡Buah! ¿De dónde venimos? Ya no se ve, ¿eh? Sano no sé, pero porquerías hemos comprado a la tira, ¿eh? No veas, vaya colección de porquerías que llevamos. Ahí arriba en ese árbol de ahí, no lo vais a ver porque la GoPro no lo va a coger. Hay un águila calva. Una paz increíble. Venga, Alex, que te esperamos. Pues aquí estamos en mitad de la nada, todavía en el lago. Hemos hecho 27 kilómetros y estamos agotadísimos. Hemos tenido que parar porque no podíamos más. Son las 12:50 ya, casi la 1. Y nada, vamos a comer aquí. No, había muchos sitios mejores para parar, pero aquí es donde hemos dicho basta. Tenemos que girar aquel cabo de aquí todavía. Hay zonas con mucha roca, con acantilados así muy elevados. Y aquí hemos puesto para la noche, por si pasa algún animal por aquí, hemos puesto una cámara trampa. Tercer día de travesía. Hemos parado en esta playa de arena, vamos a descansar un poco. Hemos hecho ya casi 8 kilómetros en muy poco tiempo con el viento a favor, pero bueno, ha habido momentos que con las olas es muy incómodo navegar así porque te vienen por detrás y te desequilibran. Siendo quizá el punto más peligroso del trayecto desde Whitehorse hasta Dawson City, vale muchísimo la pena. Sí que es verdad que si te lo encuentras en malas condiciones, porque hoy por ejemplo, cuando hemos salido, ha habido momentos que había olas un poquito fuertes, pero ahora se ha calmado, si lo veis, se ha calmado bastante. Ha habido algún momento que pensábamos que nos tendríamos que salir del agua, de hecho hemos estado a punto de decidir salir del agua. Y bueno, es eso, si hace mucho viento se puede poner realmente muy peligroso. Hay gente que se ha ahogado aquí. Cuando son un poco altas las olas llegan aquí. Entonces si la ola llega aquí, se te mete el agua adentro. Uno de los problemas de este tramo es que está lleno de paredes de roca verticales. Entonces si tú tienes que salir del agua,
necesitas una playa. Pues nada, venga, vamos a seguir, que no nos podemos confiar, porque allí están muy mal las condiciones del agua, ¿eh? En la otra orilla del lago están las condiciones fatales. Estoy muy contento con este mapa que compré y lo descargué online. Hay la versión que puedes comprar aquí, de hecho en el alquiler de canoas lo tienen. Hay una versión más extendida que explica un montón de detalles históricos del lugar, porque hay mucha historia aquí con lo de la fiebre del oro. Pero bueno, yo me descargué este para estudiármelo antes. Claro, si lo compro aquí no me sirve de mucho y me lo quiero estudiar primero. Entonces, si os fijáis, esto de aquí, esta roca de aquí, es esa de ahí delante. Aquí pone laderas con hierba, que son aquellas del fondo. Y esta otra roca de aquí es aquella de ahí al fondo. Aquella de ahí al fondo. Se sigue bastante bien, la verdad, sin necesidad de GPS. Hemos parado un momento a coger agua y se está poniendo el día otra vez peor. Va variando. Mirad qué locura de sitio, qué paisaje. Esto es una auténtica belleza y no se puede explicar, ni la cámara va a hacer justicia. Se está poniendo la cosa un poco fea. Venga, vamos. Hostia, chaval. ¡Buah! Estaban ya las olas casi llegando al borde de la canoa. Aquí está resguardado del viento esta zona. Llevamos 20 kilómetros hoy y hemos parado aquí porque ya no podemos más. Esto de estar todo el rato corrigiendo con las olas te tuercen constantemente, tienes que estar corrigiendo rumbo. Está el día muy cambiante, está el viento muy cambiante. Y estás en el agua y de repente estás bien, te relajas, te vienen un par de olas así un poco más grandes por detrás que rompen y no veas, mirad cómo está parece el mar. Es una auténtica maravilla. Y ahí al fondo ya se ve el final del lago La Verge. Esto es el final del lago La Verge. Y si os fijáis, hay una alfombra de bosque que lo cubre todo. Todo esto es territorio completamente salvaje. Bueno, he montado el tarp por si lloviera, que nos podamos refugiar aquí debajo y montaríamos la tienda aquí. Si se cumple la previsión y llueve, nos quedaremos aquí de momento, y si no lloviera, pues igual seguimos un trozo más. Esto tiene pinta de ser de un oso grande. Y está muy cerca de donde estamos nosotros, pero está seca, está seca. Hay que llevar siempre el spray en caso de encuentro con osos, es una defensa muy efectiva. Bueno, nos ponemos en marcha otra vez. Estoy buscando un sitio para dormir esta noche y creo que nos vamos a quedar aquí. Mira lo que me he encontrado. Tendremos que volver a salir al agua si queremos cambiar de campamento, porque hemos parado ahí delante. Aquí hace más viento, está más expuesto, el viento viene de sur, va de sur hacia norte, y aquí detrás está resguardado. Mejor allí que aquí. Y ahí tenemos las canoas y la tienda ya montada. Estamos viendo huellas de oso por todas partes. Se ha puesto el día fantástico, la verdad es que hubiéramos incluso podido seguir, ¿eh? Y es el mismo día, ¿eh? Realmente ha cambiado radicalmente. Una cosa que os quiero enseñar, si os gusta la literatura de aventura, os recomiendo muchísimo este libro de Javier Reverte, que se llama El río de la luz.
Él hizo también el río Yukon, desde Whitehorse hasta Dawson City, en un viaje que hizo por Alaska y Canadá, y escribió este libro, que es una auténtica maravilla. A mí me gusta mucho. Yo no conocía a este escritor, lo he conocido pues a raíz de este viaje, porque cuando decidimos hacer este viaje empecé a buscar información por todas partes del tipo que fuera, incluso libros de aventuras, ¿no? Y descubrí este libro de Javier Reverte y no lo conocía, la verdad, y me ha gustado mucho. Voy a leer más libros de él. Nos traemos también un libro de Jack London, en este caso, hacer un fuego, construir un fuego. Este es otro de los que hizo Jack London. Y yo no sé si Jack London, cuando estuvo aquí, se inspiró en esta vivencia que tuvo para hacer estos libros, para hacer Colmillo Blanco, para hacer La llamada de los salvajes. Porque Jack London vino atraído por el descubrimiento de oro en el río Klondike, y también vino desde Alaska y nada, hizo como la mayoría de los stampeders, los que venían buscando oro, enloquecidos por el descubrimiento de oro. Había un lago, el lago Bennett creo que se llama, y allí tenían que hacerse barcas ellos mismos, se construían las barcas y bajaban por el río Yukon hasta llegar a Dawson City. En Dawson City, en uno de los afluentes del Klondike, que era el Rabbit Creek, que luego se pasó a llamar, los que descubrieron el oro allí, lo llamaron Bonanza Creek, allí se encontraron cantidades ingentes de oro, y la gente, cuando saltó la noticia, pues vinieron en estampida, por eso se llaman stampeders, y venían por aquí, cruzaron el lago Laberge, mucha gente murió en los rápidos, se ahogaron, bueno, me parece que de los miles que vinieron hacia aquí, pocos consiguieron llegar y muchos menos consiguieron encontrar oro, porque cuando ellos llegaron ya las concesiones estaban casi todas ya establecidas. Pues nada, menudo sitio para leer un libro, ¿no? ¿Qué os parece? Menudo sitio para leer un libro. Increíble. Hoy estoy aprovechando este sol, que es casi insoportable, quema un montón, para cargar las baterías de la GoPro. Y nada, ya pronto nos iremos a dormir. ¿Quién diría que esta mañana hemos tenido olas que casi nos metían agua dentro de la canoa? ¿Quién lo diría? Y la tormenta que se está formando ahí. Pues son las 6 de la tarde, 6:30 casi, y nos vamos a dormir. Bueno, mañana será otro día. Ahí vamos. Tercera noche superada. Hoy nos ha llovido. Buenos días. Amanece en el lago Laberge. Son las 4 de la mañana. 30 Mile River está allí. Hasta allí tenemos que ir y ya cogeremos el río. Hay pequeños rápidos en el tramo de hoy. Se está cumpliendo la previsión y el día de hoy parece que va a estar lloviendo todo el día. Como siempre, todo recogido. No se deja absolutamente ni un papel, nada. No hay que dejar nada. Hay que dejarlo tal y como te lo has encontrado o mejor. Bueno, pues ya estamos preparados. Salimos del lago Laberge, que nos ha enseñado sus dos caras. Ahora sí entramos en el río. Hemos salido ya del lago Laberge, que me va a quedar un recuerdo del Laberge muy bonito. Día de perros, pero espectáculo de la naturaleza. Ahora, sin remar, nos movemos a unos 8 kilómetros por hora. Llevamos ya unos 100 kilómetros desde que salimos de Whitehorse y estamos en mitad de lo salvaje ya, territorio salvaje completamente. Y nos estamos adentrando cada vez más en territorio salvaje.
Enjoy the ride. Qué bonito es este sitio, macho. Qué pasada, ¿eh? Esto es el bosque boreal. Estamos llegando a una isla y haremos una pequeña parada a comer algo aquí y seguiremos. No me creo dónde estamos, de verdad. Maravilla, tío. Hay dos, Alex, dos águilas. Arriba a la derecha. Mirad qué bosques, qué montañas. Infinitos. Es un bosque infinito. Bueno, acabamos de pasar un tramo de rápidos que ha sido bastante divertido. Le estoy empezando a coger el gustillo a esto. Tú vas ahí delante, es la primera que te los comes, ¿eh? Como podéis ver aquí está todo el bosque, en este lado está todo el bosque quemado. Aquí ya huele mucho a quemado, para que lo huela yo. Por lo menos la vía respiratoria protegerla un poco. Estará cerca, el fuego no se ve, pero está todo lleno de humo. Ahí está quemando, a la izquierda. Está quemando aquí, bueno, ahí sale humo, todavía. Ya salimos de la zona quemada. Nos estamos acercando a la confluencia del Teslin River con el Yukon. Ahí lo tenemos, ahí enfrente, la desembocadura del río Teslin.
cómo se ensancha aquí el río. Menudo lío. Estamos buscando el vapor en la isla Jotalincua. Nos hemos equivocado de lado y hemos entrado por el lado que no era. Menos mal que lo hemos encontrado, porque hemos atravesado la isla campo a través. Ese es uno de los barcos a vapor que surcaron el río Yukón. Y está aquí abandonado en esta isla. Qué pasada, tú. SS Evelyn. Pedazo mosquito. Pues nada, menuda liada hemos tenido. El primer campo a través, buscando el barco de vapor SS Evelyn. Nos hemos metido campo a través, ¿cómo no? Para variar. Bueno, mientras mi mujer y mi hijo se han ido a ver el Evelyn, porque ya no lo había visto, se había quedado aquí en la canoa, me he quedado yo aquí descansando. Y por suerte hemos traído radios. Hemos cogido unas radios baratas del Decathlon y hacen el apaño perfectamente, ¿eh? Para comunicarnos. ¿Qué? ¿Habéis encontrado ya el Evelyn? No, aún tenemos un trocito para llegar. Y nosotros hemos estado a punto de entrar por la parte norte, que es la que va corriente abajo. Nosotros nos dirigimos hacia el norte y no lo hubiéramos encontrado, porque hubiéramos tenido que atravesar la isla de norte a sur entera. Venga, vámonos a ver dónde plantamos la tienda hoy. Cuarta noche en el Yukón. La aventura ida de olla total, ¿eh? Esto es una ida de olla, de verdad. Vamos atrás la isla. Y aquí, qué anchura tiene ya el Yukón, ¿eh? Qué anchura tiene aquí ya. Boiling water. Mira cómo nos ha desviado, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Mirad qué sitio hemos elegido para pasar nuestra cuarta noche. Hemos encontrado de milagro un campamento con lo más profundo del bosque alrededor. Esto es lo que no nos acaba de convencer, porque aquí hay osos grizzly, hay oso negro. Entonces, pues bueno, es un riesgo que está aquí. El acceso no es bueno. Tenemos aquí una pendiente, hemos subido las cosas por aquí y tiene mucha fuerza el agua, ¿eh? Aquí hemos estado practicando porque no lo habíamos hecho. Bueno, en el río Ebro practicamos con el kayak, el día que hicimos el descenso de un tramo del Ebro. Bajas, das la vuelta y entonces te aproximas a la orilla, dirección contraria a la corriente. Hoy ha sido un día de contrastes, total, porque hemos salido de la Verge, hemos entrado en el 30 Mile, nos hemos quedado alucinando con el paisaje, con el entorno del 30 Mile, y luego hemos llegado a la zona quemada, que aún se estaba quemando, y ahora ya cuando hemos entrado con la confluencia del río Teslin, pues ya el río se ha ensanchado muchísimo, ha cogido más fuerza, más velocidad todavía. Mirad cómo baja, pues es que va toda pastilla. Hemos encontrado excrementos de oso abajo en el río, que son antiguos. Entonces, y por aquí no veo nada reciente de oso. Bosque y más bosque. Bueno, llegarías a algún otro río. Puedes ir caminando aquí, kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque. Vamos. Claro, por aquí van los osos tranquilamente, van buscando comida, pues bueno, si detectan un olor agradable, pues para aquí que vienen. Pues nada, esperemos que no venga el oso hacia aquí. Alex buscando oro con el recipiente de la comida. Cariño, no vamos a trabajar ya más a partir de ahora. Está encontrando oro, vamos, a toneladas. Venga, vamos, que llevo yo el spray. ¡Ja, ja! ¡Mire el oso! Venga, vamos, Alex. Vamos. Es como una esponja.